Estimados estudiantes champañistas, ¿cómo se encuentran? Les saluda su profesor Raúl. El día de hoy vamos a continuar con nuestro trabajo de aprendizaje. El tema es vectores parte 3, operaciones, métodos gráficos. Bien, vamos a recordar que en la sesión anterior nosotros hemos resuelto operaciones entre vectores, pero en esa oportunidad lo hemos resuelto utilizando los métodos algebraicos o método directo. Para esta oportunidad vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero tomando como referencia las gráficas. Para eso debemos de tomar en cuenta que existen las modalidades o diferentes tipos de vectores o casos. Vamos a presenciar y exponer uno de los primeros casos, que son los vectores colineales. Son vectores colineales porque están dentro de una misma línea o eje de acción. Ahí podemos tener vectores que van hacia la derecha, a la izquierda, al norte, al sur o inclinados, dependiendo de la dirección que tenga cada uno de ellos. Entonces, cuando yo tenga un ejemplo de esas características en las cuales tenga que encontrar el vector resultante, como en el caso que a continuación te proponen, nos dicen el vector A 5, el vector B de módulo 4, el vector C de módulo 3. Pero noten ahí, por ejemplo, que las flechas no están todas dirigidas hacia la derecha. A y B va a la derecha, C va a la izquierda, y así podemos tener casos diferentes. En el primer caso me piden resolver la operación, y la operación consiste en sumar A, B y C. Y lo que voy a hacer es ubicar cada gráfica que se me propone y comienzo a realizar la operación. Si los vectores están o son colineales y todos dirigidos en un mismo sentido, se suman. Y si va en sentido contrario, se restan. En este caso, 5 y 4 van en el mismo sentido, por lo tanto he de sumar y me quedaría 9. Pero el 3 va en sentido inverso, por lo tanto he de restar y me quedaría como resultado 6. Con la flechita señalando hacia la derecha porque el mayor módulo tenía dirección derecha. Miren el siguiente ejemplo. En el siguiente caso tengo el vector C, que por sí ya era negativo, va a la izquierda, el vector A, que va a la derecha, y luego viene el vector B. Pero el vector B, según está definido, va a la derecha. Pero por ser negativo en el problema, lo señalo a la izquierda. Quiere decir que siendo negativo le cambia de dirección, efectivamente. Y luego resuelvo la operación que corresponde. Vamos a decir que 3 y 8, como van en el sentido de la izquierda, serían 11. Restan al 5 que va a la derecha. Por lo tanto, la respuesta sería 11 menos 5, 6. ¿Sí? Pero la flecha, a diferencia de la anterior, es que la flecha va a la izquierda, porque a la izquierda tenía yo el mayor módulo de resolución en el problema. ¿Sí? Continuamos. Ahora tenemos vectores bidimensionales. Si en el caso anterior eran vectores colineales o vectores unidimensionales, acá tenemos los vectores bidimensionales. En los bidimensionales ya tienen como referencia el plano. Ya no es un solo eje, es un plano. Utilizamos los dos ejes, X y Y. Podemos tomar en cuenta como primer caso el método del triángulo. Dos vectores A y B, como pueden observar en la figura. El método consiste en poder trasladar vectores sin cambiar la dirección ni el sentido del vector. Entonces lo que hago yo simplemente es B, colocarlo tal cual, C, A con la misma dirección, pero ¿saben qué? De manera secuencial. Uno a continuación de otro. De tal manera que yo observe el origen con el extremo y del extremo del vector empiece el origen del otro vector. Y la resultante será la línea que une el origen de la figura con el extremo de la figura, como lo señala en la indicación que tiene la figura. Y eso sería el método del triángulo. Hemos formado un triángulo. Tomando como referencia el caso anterior, podemos hacer lo mismo con el polígono. Tengo un ejemplo donde tengo tres vectores asociados de la siguiente manera y nosotros vamos a distribuirlos sin cambiar la dirección. Por ejemplo, el vector A. Ahí está el vector A. El vector B a continuación, sin cambiar su dirección. Finalmente el vector C. Tenemos A, B y C. Y la resultante es la línea que une el origen con el extremo. A eso llamamos vector resultante.
tomando como consideración lo que había señalado. Siempre los vectores deben de ser secuenciales uno a continuación de otro, y si gustan podemos tomarlo así, porque muy probablemente escuchemos decir el origen lo llaman la cola y el extremo le llaman la cabeza. Entonces tenemos cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. De manera práctica. Y si unimos el origen con el extremo, ello representa el vector resultante. ¿Sí? Bien. Hay un caso particular que no quisiera pasar desapercibido, que a veces en los ejercicios se presentan y a veces no sabemos qué hacer. Ambas situaciones o ambas figuras representan lo mismo, un vector nulo o un vector cero. Si yo tengo una figura, cualquier tipo de figura, o de repente parte de la figura, no toda la figura por completo, si los vectores que yo estoy analizando, los 3 vectores o los 4 vectores o los 5 o la cantidad de vectores que yo tenga, todos ellos cumplen un ciclo, como en el caso de la figura acá, origen, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Se dan cuenta? Estos 3 vectores todos son cíclicos, secuenciales. En este caso la resultante es 0. Vamos a ver otro ejemplo. El vector A, origen extremo, origen extremo, origen extremo, origen extremo, origen extremo. Todos ellos forman una figura geométrica, pero son secuenciales. En este caso todos ellos su resultante es 0. Aquí otro ejemplo más. El vector A, origen extremo, origen extremo, origen extremo, origen extremo. Entonces, en ese tipo de casos la resultante es 0. Probablemente a veces tenga un ejemplo donde parte de esto esté dentro de la figura. Es normal. No toda la figura puede ser 0 necesariamente. Pero ya sé que los que son secuenciales fácilmente se eliminan. Vamos a ver algunos ejemplos para motivar y comprender más este tema. Compruebo mis aprendizajes. Hallar el vector resultante. Tenemos una figura, como ustedes pueden apreciar, 4 vectores. Los espacios limitados entre ellos son 3 centímetros y 5 centímetros. Y me piden hallar el vector resultante. Vamos a darle solución. Tomamos en cuenta el método que vamos a utilizar, que en este caso son triángulos, porque para los 2 primeros vamos a unir un triángulo y para los 2 siguientes vamos a tomar en cuenta otro triángulo. Podemos aplicar los triángulos que sean necesarios, 1, 2, 3 veces, no hay ningún problema. Igual podemos aplicar los métodos del polígono que sean necesarios. Lo importante está en que de todos ellos me quede con un solo valor como respuesta o 2 letras, que muy raro a veces es el caso, pero en esas condiciones. Entonces tomamos la figura tal cual estaba representado acá y vamos a colocarle letras a los vectores. Vector A, vector B, vector C, vector D. No olvidar que la resultante es la suma de A más B más C más D. Ahí tenemos. Entonces comenzamos a sumar, pero la suma es gráfica. Ojo que por si acaso, dado este ejemplo, digamos que A vale 2 y B vale 6. No vayas a pensar que 2 más 6 y la respuesta es 8. No, no, no. Estamos sumando gráficamente. ¿Qué significa eso? Que la respuesta será la línea que une el origen con el extremo y tendríamos que ver qué tamaño tiene o qué lugar ocupa. En este caso, de A y de B, yo puedo tener una resultante que está de moradito y ocupa ese espacio y ese espacio tiene su valor que vale 5. Lo mismo sucede con C y D. Ocupa ese espacio de rojo y ese espacio vale 3. Por tal razón que A más B y C más D se suman. Y 5 más 3 sería 8. Ojo que es sumado también porque tanto la flecha de morado como la flecha de rojo van hacia la izquierda. ¿Ok? Y con esta flecha señalizo de manera más correcta o adecuada un vector. Siguiente ejemplo. A ver si hemos comprendido. Hallar el módulo del vector A. En este caso tenemos 2 vectores. Un vector 3A más B y el siguiente vector A menos B. El espacio que está punteado vale 12. Bien, vamos a dar solución.
aplicamos el método del triángulo, obviamente porque tenemos dos y el triángulo es la línea que une. ¿Por qué decimos que se llama método del triángulo? Porque al dibujar la línea, obviamente la figura que tú vas a apreciar es un triángulo. Entonces, tomamos el ejemplo, ya nos dimos cuenta que están secuenciales, entonces vamos a decir que la línea que está de rojo es la resultante. Eso sería de manera gráfica. Cada flecha tiene valores, por lo tanto vamos a representarlo. 12, que es la resultante, es el equivalente aquí a la suma de 3a más b más a menos b. 3a más b más a menos b. B positivo y b negativo se eliminan. 3a más a es 4a. 4a vale 12 y el módulo del vector vale 3 unidades. ¿De acuerdo? Otro ejemplo más. Determina el vector resultante. Tenemos una figura que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Entonces, la resultante es la suma de los 6 vectores. Aquí podemos aplicar diferentes métodos, los que creamos que es necesario, tanto el método del polígono como el método del triángulo. Entonces, del gráfico, ¿qué podemos nosotros decir? Vamos observando. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que A y B son secuenciales. Por lo tanto, por este lado de aquí, tendría que dibujar mi resultante. ¿Sí? Entonces, la resultante no nos olvidemos que es la suma de todos ellos. Y efectivamente, A y B, la resultante. Pero asimismo también puedo darme cuenta que E, D y C son secuenciales. Por lo tanto, podría tener también una flecha que va en ese sentido. Y ahí está la flecha de color azul. Entonces, si rebobinamos nuestras ideas, A y B, podría decir que vale F. E, D y C, podría decir también que vale F. Entonces, A y B, C, D y E, y vamos a encontrar la resultante. Efectivamente, F para el primer caso, F para el segundo caso, y esta F que estaba ahí. Si sumamos las tres Fs, tendríamos el vector resultante. Otro ejemplo más. Bien. Determinar el vector resultante. Tenemos el esquema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Primero, debemos de tomar en cuenta que podemos aplicar el método del polígono y el triángulo. La resultante es la suma de todos ellos, indistintamente cómo estén ubicados. Yo coloco todos a continuación. Entonces, mi estrategia, mi método, mi trabajo está en buscar quiénes son secuenciales. Por ejemplo, yo me doy cuenta que A y B son secuenciales. Y la línea que yo tenga que dibujar parte aquí y termina allá. Ahí está de color verde. Me doy cuenta también que C, D y E también son secuenciales. Entonces habrá una línea que va por ese sentido y ahí está la línea de rojo. Por lo tanto, mi figura ya queda representada por tres líneas, la de rojo, la de verde y la de negro, todas señalando la misma dirección. Por lo tanto, C, D y E, A y B, todas ellas valen X y el resultado será 3X, que vendría a ser la respuesta para el problema número 4. Entonces, jóvenes, no nos olvidemos que debemos de tener bastante observación para ver dónde encontramos el triángulo y dónde encontramos los respectivos polígonos para ahí poder trazar mi vector resultante. De esta manera, espero haber contribuido en algo en el aprendizaje. Seguimos en el camino, vayamos despejando nuestras dudas y de esta manera nos vamos a ver en una próxima oportunidad no muy lejana. Bendiciones para todos y saludos hasta la siguiente semana. Gracias.